Muy buenos días. Buenos días a todos jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, Buenos días. Espero que tengan un buen día ustedes, todos y sus familias. Que hayan pasado bien el fin de semana y que estén tranquilos. gracias, profe. Vamos a esperar un par de minutos más a ver si se conectan los demás compañeros. He visto pues que últimamente cada vez se conectan menos personas, menos estudiantes. Y generalmente pues han sido casi siempre los mismos que se conectan. De todas formas, pues yo entiendo las dificultades que atravesamos por este momento, pero muchachos, vale la pena a veces hacer un pequeño esfuerzo por... He visto que en grado décimo no usan la plataforma de Classroom, la mayoría no la utiliza, está ahí simplemente de adorno y ahí están las clases grabadas, están los videos y está todo lo que se hace, pero desafortunadamente no la utilizan. Entonces, miren que después reclamamos que profe, que mire que yo no entendí tal cosa y no preguntan por la plataforma, no hacen, no hacen preguntas en la plataforma y adicionalmente no ven los videos que yo les subo de las clases ahí. Entonces, me escriben después diciendo que es que no, yo no entendí cuando ya es demasiado tarde. En vez de preguntar por el correo o por la plataforma que yo les respondo, y yo sé que no es fácil este asunto de la virtualidad y todo esto de la presencialidad asistida virtualmente, todo este tema de las clases, pues yo sé que no es fácil, pero yo espero pues, que podamos resolver ese asunto. Ojalá podamos resolver el asunto. Bueno, parece que no se van a conectar más, entonces vamos a empezar inmediatamente. Vamos a empezar. Aquí llegó alguien más. Jimena. Jimena. Bueno, muy buenos días a todos de nuevo. Espero que estén muy bien, tanto ustedes como todas sus familias. Hoy vamos a hablar sobre funciones trigonométricas, pero vamos a hablar de las funciones trigonométricas en función de las demás funciones. ¿Qué quiere decir eso? Eso suena un poco redundante, pero ya lo vamos a ver un poco. Es decir, vamos a hablar de expresar, o la idea de hoy es expresar las funciones, Mañana. las funciones trigonométricas en función, así, en función de las otras funciones. De No, las si solo funciones, eso es lo que vamos a hacer. nuevo. Sin arepa. Okay. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en la guía aparecen pues unos ejemplos, los vamos a mirar. Entonces siempre vamos a partir de la identidad fundamental o la identidad pitagórica. Identidad fundamental. Esto va a estar siempre ahí mediado. Siempre va a estar mediado ahí, la identidad fundamental. Partimos de la identidad fundamental. ¿Qué es lo que decimos sobre la identidad fundamental? La identidad fundamental nos dice que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Siempre nos dice eso. Esa es la identidad que llamamos pitagórica.
o identidad fundamental. Siempre vamos a tener esa expresión. Esa va a ser la expresión central de las identidades trigonométricas. Entonces, nos dicen, por ejemplo, dice expresar el coseno en función del seno. Entonces, este es el tipo de problema al que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo expresar el coseno en función del seno? Eso es lo que nos va a expresar. Es decir, expresar una función en términos de otra función trigonométrica. Entonces, usamos esta identidad fundamental, partimos de aquí, entonces decimos, bueno, seno cuadrado de alfa es igual a, si tomamos esto como positivo, lo pasamos acá a negativo, entonces el seno cuadrado sería, bueno, vamos a expresar el coseno en función del seno, entonces no vamos a poner aquí el coseno, sino que vamos a poner el seno. A ver, borrador. Entonces vamos a expresar es el coseno en función del seno, por lo tanto vamos a expresarlo de esta manera. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa. Ahora, si ustedes observan, de este lado hay un detalle y es que el coseno está en función de cuadrático. Si ustedes lo miran aquí, está en cuadrático. Entonces, para expresar esto sin esta función cuadrática, sacamos la raíz del coseno cuadrado de alfa en ambos lados, la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Y entonces a partir de allí podemos ver que la raíz de un número elevado al cuadrado pues es el mismo número, o sea que el coseno de alfa es igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Y de esta manera, entonces el coseno, que era lo que queríamos ver al principio, el coseno se expresa explícitamente en términos del seno. Observen que este es el coseno, está expresado en términos exclusivamente del seno, pero obviamente del seno y un número, pero eso no importa porque la idea es que solo esté en función del seno. Esa sería una primera aproximación al problema que nos estamos planteando. Ese es uno de los primeros ejemplos que tenemos para el día de hoy. Bueno. Podemos ver un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Digamos así, ejemplo 2. ¿Tienen pues preguntas sobre ese primer ejemplo? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Recuerden que si tienen alguna pregunta, pues simplemente me interrumpen y me dicen y listo, y respondemos la pregunta. No entendí esa parte porque esa reunión me sacó. ¿Qué no entendiste? Es que yo iba a expresar el coseno y la cosa me sacó. Bueno, simplemente lo que hacemos es expresar el coseno en función del seno. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la identidad fundamental, que es la que está aquí arriba, y de ahí despejamos el seno. Despejamos el coseno, perdón. Entonces dejamos el coseno de un lado y el seno del otro lado. Como esto es igual a 1 y está sumando, pues entonces lo pasamos acá a restar. Como está elevado al cuadrado, pues sacamos raíz en ambos lados. Y al sacar la raíz en ambos lados, pues la raíz de un número elevado al cuadrado, pues es el mismo número. Y esto nos queda en función de la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Y de esa manera, pues, tenemos una expresión. Profe, se le tiene que sacar la raíz a los dos, no se le puede solo sacar a uno. A los dos. Necesariamente a los dos. Si yo voy a sacar la raíz de una expresión, de una ecuación, de una expresión como esta, que es una igualdad, tiene que ser en ambos casos, porque si no altero la igualdad. Tiene que ser a los dos.
Si no, se altera la igualdad y al alterar la igualdad ya no puedo controlar lo que hago de un lado con el otro. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, vale, muy bien. Entonces, vamos a mirar un ejemplo un poco más complejo. Un poquito más complejo. Vamos a mirar ejemplo 2. Vamos a expresar el coseno. Expresar el coseno en función de la tangente. De la tangente. Ok. Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es la expresión anterior, pero vamos a ver. Tenemos que la secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Esto lo sabemos ya porque esa es una de las identidades recíprocas. De aquí podemos decir que el coseno despejando, coseno de alfa, es igual a 1 sobre la secante de alfa. Entonces vamos a tener en cuenta esta expresión. A ver. Vamos a tener en cuenta esta expresión con mucho cuidado. Si esta expresión que hay aquí la vamos a tener muy en cuenta, porque es muy importante que la definamos acá. Ok, entonces ahora vemos lo siguiente. Resulta que la secante, la tangente se expresa en función del coseno partiendo desde la misma base, de la original que teníamos allá. Entonces yo puedo tomar la expresión seno cuadrado de alfa, que es la cuadrática, la expresión, la identidad pitagórica, coseno cuadrado de alfa igual a 1, y entonces voy a dividir todo por el coseno de alfa, por el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque necesito llegar a una expresión de este tipo, en términos de este tipo. ¿Qué va a pasar? Entonces, si yo divido esto sobre coseno de alfa, lo que voy a tener es algo como esto. Voy a tener seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa, perdón, coseno cuadrado de alfa, y también divido el otro lado. Recuerden, si divido en un lado, debo dividir en el otro. Si saco raíz de un lado, debo sacar raíz del otro. Todas las operaciones que hago en un lado, debo hacerlas en el otro lado. Coseno cuadrado de alfa. Entonces, ¿qué me muestra esto aquí? Seno sobre coseno es la tangente de alfa. Tangente cuadrado de alfa. Y el coseno sobre coseno, pues esto es 1. El mismo número arriba y el mismo número abajo. Eso es 1. ¿Cierto? Ahora, y 1 sobre coseno es la secante. Secante cuadrada. Secante cuadrado de alfa. ¿Ok? Ahora, la secante cuadrada de alfa es igual a tangente cuadrado más 1. Pero, de nuevo, si yo observo aquí, esto está en términos de secante, pero secante sin a la 1, ¿cierto? El exponente es 1. Y aquí tiene un exponente 2. Entonces tengo que simplificar usando la expresión de la raíz. Tomamos raíz en ambos lados. Y entonces voy a tener que la raíz de tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a la secante de alfa. Entonces ahora yo puedo reemplazar el valor de la secante en términos de la tangente y tengo la expresión que estaba buscando. Entonces, digamos que esta es la expresión 1 y esta es la expresión 2. Entonces yo puedo decir aquí combinando la expresión 1 y 2, entonces voy a tener
que el coseno de alfa es igual a 1 sobre la secante de alfa, pero la secante de alfa es la raíz de tangente cuadrado de alfa más 1. Y esta es la forma que yo estaba buscando. Yo había dicho que iba a expresar, había dicho que iba a expresar el coseno en función de la tangente. Se había dicho expresar el coseno en función de la tangente. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Coseno y tangente del otro lado. Tangente. Así esté elevado al cuadrado, no importa. Coseno en función de la tangente. Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, yo entendí todo menos de dónde salió el coseno, si ahí no hay coseno, ¿sí me entiende? Claro, el coseno salió de acá, mira, de esta expresión. Por eso dije, combinando la expresión 1 y 2, el coseno está aquí. Es igual a 1 sobre la secante, pero la secante es igual a esto. Entonces yo lo que hago es traer esta expresión acá. Y digo, de esta expresión yo puedo explicar que el coseno es igual a 1 sobre secante, pero como la secante es igual a lo que está aquí, a esta raíz, entonces yo cambio secante por esa raíz. Y listo, eso es todo. ¿Sí? Listo, gracias. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Dudas? Bueno, a ver, hagamos uno un poco más complejo todavía. Pues miremos un ejemplo 3 acá. Miremos ejemplo 3, miremos a ver, el coseno en función de la cotangente. Coseno en función de la cotangente. Sí, coseno de Hacer una alfa. pregunta. Dígame. Entonces, sería lo mismo sacar pues el seno en función de la tangente, la pasada. Es algo similar, solo que hay que cambiar un poco la expresión porque pues no, o sea, cuando yo cuando yo despejo el seno, pues ya me va a dar en términos de coseno. Pero digamos, el proceso es similar, es muy similar el proceso de resolución del problema. Yo creo que si nos da tiempo, miramos en términos de la expresión del coseno. Listo. Es que aquí queda como un poco. Déjame yo vuelvo a escribir esto aquí porque no se ve claro. No se ve claro, parece que dijera cosa y no quiero que diga eso. Quiero que diga el coseno de alfa en función de la cotangente de alfa. Entonces, expresar coseno de alfa en función de la cotangente de alfa. Entonces, bueno, la cotangente es la inversa de la tangente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa. De aquí también puedo explicar que es lo mismo que decir que la tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa. Son expresiones recíprocas. Eso ya lo habíamos visto la vez pasada. Recíprocas. Son recíprocas. Entonces, teniendo en cuenta eso y partiendo del ejemplo anterior,
Y teniendo en cuenta este detalle, pues podemos ver lo siguiente. O sea, ¿qué nos decía el ejemplo anterior? El ejemplo anterior nos decía coseno de alfa es 1 sobre tangente cuadrado más 1 sobre la raíz de tangente cuadrado más 1. Entonces, si yo parto de ahí, lo que tengo es el coseno de alfa es igual a 1 sobre la raíz de tangente cuadrado de alfa más 1. Parto de aquí. Pero la tangente cuadrada de alfa es 1 sobre cotangente. Entonces yo puedo reemplazar esta tangente cuadrada por este valor. Si yo digo de la identidad recíprocas, ¿qué tengo? Tengo que esto es igual a 1 sobre la raíz de tangente cuadrado, pero esto es 1 sobre cotangente. Entonces esto es 1 sobre cotangente cuadrado de alfa más 1. ¿Sí? Y este es el coseno de alfa. Ahora, acá en esta expresión tengo que usar un poco de la aritmética. Tengo que tomar a mano de la aritmética, ponerle a este un denominador 1 y entonces empezar a expresar aquí. Entonces tengo 1 y aquí tengo. Esto es, pues hago la operación, multiplicamos denominadores. Voy a tener que esto es cotangente cuadrado de alfa sobre, esto es 1 más cotangente cuadrado de alfa. 1 más cotangente cuadrado de alfa. ¿Sí? Y todo esto es la raíz de todo esto. De 1 más cotangente cuadrado de alfa. ¿Sí? Entonces ahora tengo el coseno explícitamente en función de la cotangente. Mírenlo aquí. Esto es coseno de alfa, que era lo que pues, yo estaba buscando. Esto era lo que estábamos buscando. Bueno, muchachos, preguntas ahí. Preguntas. Ninguna, profe. Bueno, muy bien. Entonces, Profe, o sea que dígame. esto salió ahí de la identidad fundamental, pues eso de coseno, que Sí, es, todas salen de la identidad fundamental. Solo que hay que irla transformando poco a poco, transformándola poco a poco. profe, y si digamos coseno tuviera un valor y tangente tuviera un valor ahí, ¿cómo sería? ¿O qué? Ah, no, si el coseno tiene un valor, usted dice, bueno, coseno de 45 grados, por ejemplo. Coseno de 45 grados es igual. Ah, bueno, en función de la cotangente. Entonces es función de la cotangente de quién? 1 sobre la cotangente de, es 1 más cotangente de 45 grados. Cuadrante al cuadrado de 45 grados, por ejemplo. Sobre la cotangente de 45 grados. Entonces, ¿usted qué dice? Bueno, ¿cuál es la cotangente? Ah, no, este no es hasta allá. Porque esta raíz es solo hasta la mitad. Entonces, esto es... Todo esto es una raíz, ¿cierto? Entonces, ¿a qué teníamos ahí? ¿Cuál es la cotangente de 45? La cotangente de 45 es 1. Entonces yo tengo 1 sobre 1 más la cotangente de 45, que es 1. Entonces tendría, al cuadrado es 1. Tendría 1 sobre cotangente de 45, 1. Y esto es la raíz. Raíz. Y entonces tengo aquí 1 sobre la raíz de 2 sobre 1, que es igual a 2, ¿cierto? Entonces tendría 1 sobre la raíz de 2. Entonces el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Sí, efectivamente es 1 sobre raíz de 2.
¿sí? Ah, listo, profe, muchas Entonces, gracias. lo que ayuda a expresar todas estas funciones en términos de las otras, no solamente es que uno pueda eh, reescribir una función en términos de la otra con el objeto de calcular los valores. Y así puedo hallar para cualquier tipo de función, 60 y así sucesivamente, cualquier valor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Nada, muchachos, no hay preguntas. Bueno. Miremos otro ejemplo entonces. Miremos otro ejemplo. Miremos el seno, expresar el seno. Ese sería el ejemplo que 4, ¿cierto? Ejemplo 4. Entonces sería expresar el seno de alfa en términos de coseno de alfa. Listo. Entonces partimos de la misma identidad. Si partimos de que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y entonces despejamos aquí seno cuadrado de alfa. Entonces tendríamos que el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el coseno cuadrado de alfa. De nuevo, como la expresión está elevada al cuadrado, yo lo necesito solamente yo solamente lo necesito sin el cuadrado, porque debo expresar directamente el seno, pues extraigo la raíz en ambos términos. De nuevo, damos la raíz en ambos términos y a partir de esa raíz, pues sabemos acá que esto es el seno cuadrado de alfa, es igual a la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Y esto es lo que estamos buscando, esta expresión. Profe, el cuadrado del seno no desaparecería por la raíz. Parece que tienes razón. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Aquí desaparece el cuadrado. Perfecto. Muchas gracias. Estamos muy bien. Desaparece, quedamos expresados en términos del seno. Solamente seno. Que era la intención, eliminar ese cuadrado para poder dejar el cero en estos términos. Ahora podemos mirar el expresar el seno en función de la cotangente, por ejemplo. Profe, una pregunta. Dígame. Porque supongo, pues yo ya lo he visto en todas, pero no entiendo por qué se baja, por ejemplo, usted tenía seno a la 2, le saca raíz cuadrada y lo baja ya con sin la raíz cuadrada y el coseno queda con la raíz cuadrada. Esta es una pregunta muy interesante. Resulta que como esta expresión yo la puedo tener, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Esto es cierto, pero la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado no es 1 menos x. No. Porque aquí hay una suma. Es decir, hay una resta. Y en esa resta yo no puedo dar fe de que eso sea cierto. ¿Por qué? Supongamos que x es 2. ¿Sí? Supongamos que x vale 2. Entonces, si x es igual a 2, entonces tengo la raíz de 1 menos 4. Y eso es igual a la raíz de menos 3. Y eso es un número complejo. Estos números no son reales.
Entonces, como es un número complejo, esto no puedo decir que es 1 menos X. No, no se puede. ¿Sí me van a entender? O sea, cuando yo involucro en una suma, cuando hay una suma en un radical, dentro de un radical, yo no puedo garantizar que esto sea, que se cumpla la propiedad de la exponencial así. O sea, que el número elevado al cuadrado sea X. Eso no se cumple en general, entonces por lo tanto yo no puedo decir que esto realmente es así, solamente puedo dejarlo expresado con la raíz. No puedo despejarlo así. Siempre que haya una suma, una resta. Cosa diferente que haya una multiplicación o una división. Otra pregunta, muchachos. Profe, ¿será que me puede volver a repetir lo último que dijo de lo de cuando se resta? A ver, mira, cuando yo tengo en una raíz una suma o una resta, yo no puedo garantizar que esa expresión se cumpla igual que cuando tengo una multiplicación o una división, porque al restar me puede dar un número negativo y los números negativos me pueden dar raíces de números negativos y por lo tanto eso me puede dar un número complejo. Si el número es complejo, eso significa que esos números no tienen raíces reales. Entonces yo ya no puedo expresar esto así. ¿Sí me hago entender? Sí, Hagamos profe. con uno positivo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 1 más x cuadrado. Entonces la raíz de 1 más x cuadrado. Entonces, ¿qué supone 1? Bueno, que si está en el lado al cuadrado, pues entonces 1 al cuadrado, pues es 1 al cuadrado. Entonces yo diría, listo, si es 1 al cuadrado, entonces esto debería ser 1 más x, ¿cierto? Bueno, no hay problema. Supongamos que eso es verdad. Entonces vamos a ver qué pasa si x vale 2. Entonces tengo raíz de 1 más 2 al cuadrado, ¿cierto? Y eso es igual a la raíz de 5. ¿Por qué? Porque 1 más 2 al cuadrado es 4 y 5. Entonces, la raíz de 5, listo. Bueno, ahora miremos cuánto me da 1 más x al cuadrado. Entonces, 1 más 2 es 3. Entonces, 3 es totalmente diferente, es diferente a la raíz de 5. Entonces, no puedo decir que son iguales porque son realmente, en el fondo, son distintos. Entonces, por eso no puedo garantizar cuando hay una suma o hay una resta que los valores se extraigan de la raíz de la misma manera. Por eso siempre se mantiene la raíz así. Siempre se mantiene la raíz así. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Papá, voy a decir esto rápido, después de que me muestre. ¿Qué ya necesitamos para lenguaje? ¿Alguien más iba a hacer una pregunta, muchachos? Bueno, entonces, hijo, mira. Bueno, vamos a... Qué pena con ustedes, pero el niño está por allá preguntándome unas cosas y es imposible, sí. Yo estoy invadiéndole el espacio a él. Él generalmente está en la casa y yo estoy trabajando en el colegio con ustedes. Entonces le estoy ocupando su espacio. Qué pena con el niño, con ustedes. Bueno, muchachos, entonces miremos entonces el seno en función de la cotangente y vamos a mirar, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo primero es ver, recordar que 1 sobre seno es igual a cosecante. Cosecante de alfa. ¿De dónde? Pues si yo invierto esta operación, pues entonces 1 sobre la cosecante
1 sobre la cosecante va a ser igual a el seno. 1 sobre cosecante de alfa es igual al seno. Profe, una pregunta, ¿de dónde salió el cosecante? Estas son las identidades recíprocas, las que vimos en la clase pasada. En el video pasado hablamos sobre las recíprocas. Esta es una de las identidades recíprocas. 1 sobre cosecante es igual a seno. Y 1 sobre seno es igual a cosecante. Son Bueno, identidades profe, recíprocas. Listo, bueno, entonces partimos de esa identidad recíproca y vamos a decir lo siguiente. Desde la expresión original de la identidad pitagórica decimos que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Ahora, aquí vamos a hacer una división. Vamos a dividir por el seno cuadrado. Todo dividido por seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. O sea, sobre seno cuadrado de alfa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y este también, seno cuadrado de alfa. Entonces vamos a tener, esta expresión se va a convertir en seno sobre seno da 1. Entonces eso es 1 más cotangente, ¿cierto? Porque coseno sobre seno es cotangente. Cuadrado de alfa sobre, y es igual a 1 sobre seno de alfa, pero esto ya habíamos dicho que 1 sobre seno es cosecante. Entonces podemos escribir aquí como cosecante. Cosecante. En vez de cotangente escribimos cosecante. Entonces tenemos aquí cosecante cuadrado de alfa. Como está elevado al cuadrado, pues aplicamos la misma expresión de antes y decimos que esto es la raíz de 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a la cosecante sin cuadrado de alfa. ¿Cierto? Pero como el seno es 1 sobre cosecante, entonces decimos que usando la expresión, esta expresión y usando esta expresión, vamos a tener que, digamos que esta puede ser la expresión 1 y esta puede ser la expresión 2, y entonces decimos combinando 1 y 2, es decir, las expresiones 1 y 2, tenemos que el seno de alfa es igual a 1 sobre la cosecante, pero la cosecante es 1 sobre la raíz de 1 más cotangente cuadrado de alfa. Y de esa manera, pues entonces tenemos el seno en función de la cotangente de alfa, que era lo que queríamos ver hace un rato. Muchachos, se nos acabó el tiempo. Cualquier duda, igual yo voy a subir este video a la plataforma para que lo tengan ahí y puedan revisarlo. Les agradecería, pues, preguntas, dudas, por ahí la pueden hacer o pueden escribirme ahí en la plataforma, pueden ver el video varias veces, pararlo, detenerlo, porque yo les subo el link ahí para que ustedes lo miren. Ahí va a estar. ¿Qué más les digo? Bueno, nos vemos entonces el jueves. Que tengan buen día. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, Chao, profe. profe. Hasta luego. Chao, muchachos. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao.